Bienvenidos un dúo Moon S a mi canal, su Rinku Superíndice 3N favorito para descubrir lo mejor, lo Moon S intrigante y lo Moon S apasionante del mundo de las series turcas. Hoy prepúrense porque vamos a sumergirnos en un mar de emociones, enredos amorosos, secretos ocultos y por supuesto, mucho drama. ¿Listos para un viaje lleno de giros inesperados? Pues abru Superíndice 3 chense los cinturones porque vamos a explorar esas series turcas que nos mantienen al borde del asiento, esas historias que nos hacen reír, llorar y hasta gritarle a la pantalla. Y por supuesto, no podemos evitar tocar el tema que a muchos les quita el sueño más menos o copyright hay de cierto en todo ese drama entre Hande y Kerem. ¿De verdad Hande destrozó Superíndice 3 a Kerem como algunos afirman? Vamos a analizarlo con lupa, pero desde la perspectiva de sus trabajos en pantalla y CU Superíndice 3 sus personajes nos han hecho sentir. Nos adentraremos en la química palpable que proyectaron, la intensidad de sus interpretaciones y el impacto que su relación Superíndice 3N, tanto ficticia como real, tuvo en la percepción Superíndice 3N de sus personajes. Antes de empezar, quiero pedirles un favor gigante, si son nuevos por AQ y les gustan las series turcas tanto como a mí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Prometo que siempre les traeré copyright contenido fresco, entretenido y lleno de información Superíndice 3N sobre sus series favoritas. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo constante. Sus comentarios, sus likes y sus suscripciones son mi mayor motivación Superíndice 3N para seguir creando contenido para ustedes. Vuestra participación Superíndice 3N es la que da vida a este espacio y me permite seguir explorando el universo de las telenovelas turcas con la misma pasión Superíndice 3N. Ahora vamos al grano. Hoy vamos a hablar de esas series que nos han hecho cuestionar el amor verdadero, que nos han mostrado la complejidad de las relaciones y que en algunos casos, nos han dejado con el corazón Superíndice 3N roto. Vamos a ver CU Superíndice 3 algunos personajes, como los que interpretan Hande Erupárrafoel y Kerem Bürsin, nos han hecho sentir intensamente. Pero ojo, vamos a mantener una perspectiva centrada en la actuación Superíndice 3N y en la narrativa, sin caer en chismes ni especulaciones personales. ¿De acuerdo? Evitaremos los rumores y las habladurías que circulan en las redes sociales y nos enfocaremos en analizar objetivamente el impacto de sus personajes y la calidad de su trabajo actoral. Empecemos con una serie que sin duda, marcó Superíndice 3 un antes y un después copyright es en el mundo de las comedias románticas turcas, Senu con diéresis al cap, o Llamas a mi puerta, como la conocimos en muchos pauses de habla hispana. Analizaremos en profundidad los elementos que hicieron de esta serie un fenómeno Superíndice 3 global, desde su guión ingenioso hasta la dirección Superíndice 3N impecable, pasando por supuesto por las actuaciones memorables de sus protagonistas. Esta serie del GEU Copyright Nero Comedia Romántica, catapultó Superíndice 3 a la fama mundial a Hande Erupárrafoel y Kerem Bürsin. La trama gira en torno a Eda YLDZ, una joven florista con sueño más menos de estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un exitoso arquitecto, fru y calculador. Sus caminos se cruzan cuando Eda pierde su beca y se ve obligada a aceptar un peculiar acuerdo con Serkan, fingir ser su prometida durante 2 meses para recuperar su beca. La premisa aparentemente sencilla, se convierte en un torbellino de emociones, enredos y situaciones CU Superíndice 3 micas que enganchan al espectador desde el primer capítulo. ¿Por qué copyright es relevante para el tema de hoy? Porque Senu con diéresis al cap es un claro ejemplo de CU Superíndice 3 la química en pantalla puede traspasar la barrera de la ficción Superíndice 3N. La relación Superíndice 3N entre Eda y Serkan, llena de altibajos, momentos tiernos y explosiones de pasión Superíndice 3N, conquistó Superíndice 3 a millones de espectadores en todo el mundo. La serie explora Superíndice 3 la idea del amor que surge de la necesidad, de la evolución Superíndice 3N de dos personas opuestas que se complementan y por supuesto, del poder del destino. La transformación Superíndice 3N de Serkan, de un hombre distante y obsesionado con el trabajo a un ser humano capaz de amar y conectar emocionalmente, es uno de los aspectos muy atractivos de la serie. Un dato interesante sobre esta serie es que la relación Superíndice 3N entre Hande Erupárrafoel y Kerem Bürsin trascendió Superíndice 3 la pantalla y se convirtió Superíndice 3 en una relación Superíndice 3N real. Esto sin duda aún más menos dio Superíndice 3 un elemento extra de interu copyright, S y especulación Superíndice 3N a la serie.
La conexión superíndice 3N palpable entre los actores se tradujo en una interpretación superíndice 3N muy de ese autocopyright tica y conmovedora, lo que contribuye superíndice 3 al enorme con diéresis copyright sito de la serie. Pero muy ese ayu del chisme, lo que realmente importa es el impacto que tuvo la serie en el público y CEU superíndice 3 logró superíndice 3 conectar con las emociones de millones de personas. La historia de amor entre Eda y Serkan resonó superíndice 3 con personas de diferentes culturas y edades, demostrando el poder universal de las historias bien contadas. Y claro, la pregunta que todos se hacen, ¿fue real todo ese amor que vimos en pantalla? ¿O fue simplemente una actuación superíndice 3N magistral? Eso, amigos míos, lo dejo a su criterio. Personalmente creo que la lunea entre la realidad y la ficción superíndice 3N se difuminó superíndice 3 en senu con diéresis al cap, creando una experiencia única para el público. Ahora hablemos de otra serie que también copyright N nos hizo suspirar y que, aunque tiene un tono diferente a senu con diéresis al cap, explora la idea del amor imposible y la lucha por superar los obstáculos, Karasebda o amor eterno. Analizaremos la profundidad psicolu superíndice 3 jica de sus personajes, la tensión superíndice 3N constante que impregna la trama y la forma en que la serie aborda temas como la injusticia social y la corrupción superíndice 3N. Esta serie, perteneciente al GEU Copyright Nero Drama Romántico, cuenta la historia de Kemal Soydere, un joven de clase trabajadora, y Nihan Sezin, una joven de familia adinerada. Su amor se ve truncado por las diferencias sociales y por las maquinaciones de Emir Kozkoilu, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan. La serie teje una red de intrigas, secretos y traiciones que mantienen al espectador en vilo hasta el último capítulo. ¿Por qué copyright es relevante para nuestro tema? Porque Karasebda nos muestra el lado oscuro del amor, el amor que duele, el amor que se enfrenta a la adversidad y que, a veces, no tiene un final feliz. La serie explora temas como la diferencia de clases, la ambición superíndice 3N, la venganza y la lealtad. Además la actuación superíndice 3N de los protagonistas, Burak Uzuparrafoibit y Neslihan Atagul, es simplemente impecable. Ambos actores logran transmitir la complejidad emocional de sus personajes de manera conmovedora, haciendo que el público se identifique con sus alegrías y sus sufrimientos. Un dato interesante sobre Karasebda es que fue la primera serie turca en ganar un premio Emmy internacional en la categoría de mejor telenovela. Esto demuestra la calidad de la producción superíndice 3N y el impacto que tuvo la serie a nivel mundial. El reconocimiento internacional de Karasebda abrió superíndice 3 las puertas a otras producciones turcas, consolidando la reputación superíndice 3N de Turquía como un paus productor de telenovelas de alta calidad. Además, la banda sonora de la serie es preciosa y contribuye a crear una atmósfera superíndice 3 esfera de melancolía y pasión superíndice 3N. Las melodías evocadoras refuerzan las emociones de las escenas, intensificando la experiencia del espectador. En esta serie vemos CEU superíndice 3 las decisiones, las circunstancias y el destino pueden cambiar el rumbo de una relación superíndice 3N para siempre. La serie nos invita a reflexionar sobre la fragilidad del amor y la importancia de luchar por lo que realmente queremos. Cambiando un poco de tercio, vamos a hablar de una serie que, aunque no es tan romántica como las anteriores, tiene un componente emocional muy fuerte y que nos hace reflexionar sobre la familia, la amistad y la superación superíndice 3N personal. Mucice Doctor o Doctor Milagro. Analizaremos la representación superíndice 3N del síndrome de Savant en la serie, la forma en que se abordan los prejuicios sociales y la importancia de la inclusión superíndice 3N. Esta serie del GEU Copyright Nero Drama Mu Copyright Dico cuenta la historia de Ali Befa, un joven cirujano con síndrome de Savant. Ali tiene una inteligencia excepcional, pero también Copyright N tiene dificultades para comunicarse y relacionarse con los DMUDS. A pesar de sus limitaciones, Ali logra superar los prejuicios y demostrar su talento en el hospital donde trabaja. La serie es un canto a la diversidad y a la capacidad del ser humano para superar cualquier obstáculo. ¿Por qué copyright es relevante para nuestro tema? Porque Mucice Doctor nos muestra el poder del amor y la comprensión superíndice 3N para superar las barreras. La serie explora temas como la inclusión superíndice 3N, la diversidad, la empatía y la importancia de creer en uno mismo. El personaje de Ali Befa inspira a los espectadores a ser mundes compasivos y a valorar las diferencias individuales. Además, la actuación superíndice 3N de Tañer Ulmez, quien interpreta a Ali Befa, es simplemente magistral.
El actor logra transmitir la vulnerabilidad y la genialidad de su personaje de manera conmovedora, ganando el cariño más menos o del público. Un dato interesante sobre Musice Doctor es que es una adaptación superíndice 3N de la serie surcoreana Good Doctor. La versión superíndice 3N turca logró superíndice 3 mantener la esencia de la historia original, pero aún más menos añadiendo elementos propios de la cultura turca. La serie fue uno con diéresis copyright sito de audiencia en Turquía y en muchos otros países del mundo. El impacto de Musice Doctor trascendió superíndice 3 el entretenimiento, generando debate sobre la inclusión superíndice 3N y la aceptación superíndice 3N de las personas con discapacidad. Aquí vemos CEU superíndice 3 mo el amor y la aceptación superíndice 3N pueden transformar vidas y CEU superíndice 3 mo la perseverancia puede llevarnos a alcanzar nuestro sueño más menos os, incluso cuando las probabilidades N en nuestra contra. La serie nos recuerda que todos tenemos algo valioso que aportar al mundo, independientemente de nuestras limitaciones. Ahora volvamos al terreno del romance con una serie que nos muestra un amor lleno de obstáculos y secretos del pasado, Erkay. Analizaremos el simbolismo de los escenarios naturales de Mardin, la complejidad de las relaciones familiares y la lucha por romper el ciclo de la venganza. Erkay, del GEU Copyright Nero Drama Romántico, narra la historia de Reyanu con diéresis. Adoilu y Miran Aslan Bey. Miran busca venganza por la muerte de sus padres, involucrando a Reyyan en sus planes sin saber que el amor que siente por ella lo cambiará todo. La serie estuvo ambientada en la región superíndice 3N de Mardin, al sureste de Turquía, lo que le da un toque cultural muy distintivo. La trama se desarrolla en un contexto de tradiciones ancestrales y rivalidades familiares, aún más menos añadiendo una capa de complejidad a la historia de amor entre Reyyan y Miran. ¿Por qué copyright es relevante para el tema de hoy? Porque Erkay explora las consecuencias de la venganza y CEU superíndice 3 mo el amor puede florecer incluso en los entornos hostiles. La química entre Ebru con diéresis. Ain y Aknak Nuzu, los actores principales, es innegable. La serie nos hace preguntarnos si el amor puede perdonar todo, incluso la traición superíndice 3N es profunda. La relación superíndice 3N entre Reyyan y Miran es un torbellino de emociones, llena de momentos de pasión superíndice 3N, dolor y perdu superíndice 3N. Un dato curioso sobre Erkay es que la serie fue filmada en escenarios reales de Mardin, mostrando la belleza y la riqueza cultural de la región superíndice 3N. Además de eso, la banda sonora de la serie es muy emotiva y refleja el drama y la pasión superíndice 3N de la historia. Erkay nos muestra un amor que nace del odio, pero que lucha por superar las barreras del pasado y construir un futuro juntos. La serie nos invita a reflexionar sobre la importancia del perdu superíndice 3N y la capacidad del amor para sanar las heridas del pasado. Para terminar, vamos a hablar de una serie que nos muestra un amor mundese maduro y realista, un amor que se enfrenta a los desafíos de la vida cotidiana, Erkencikwa o Pug Haro Madrugador. Analizaremos la representación superíndice 3N de la vida laboral en la serie, la importancia de la independencia femenina y la forma en que se abordan los problemas de comunicación superíndice 3N en las relaciones. Esta serie del GEU Copyright Nero Comedia Romántica cuenta la historia de Sanemaiden, una joven show más menos adora y un poco torpe, que empieza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Candy Beat, un foto superíndice 3 grafo aventurero y apasionado. Su relación superíndice 3N evoluciona de una simple atracción superíndice 3N a un amor profundo y sincero. La serie destaca por su humor fresco y su mensaje positivo sobre la importancia de perseguir los sueños más menos os y ser fiel a uno mismo. ¿Por qué copyright es relevante para nuestro tema? Porque Erkencikwa nos muestra que el amor no siempre es perfecto, que tiene sus altibajos, sus momentos de alegría y sus momentos de tristeza. La serie explora temas como la independencia, la ambición superíndice 3N, la confianza y la importancia de ser uno mismo. Además de eso, la química entre Demetuz Demir y Can Yaman es simplemente irresistible. La pareja protagonista irradia energía y complicidad, haciendo que el público se enamore de su historia de amor. Un dato interesante sobre Erkencikwa es que la serie fue uno con diéresis copyright sito de audiencia en muchos países del mundo, incluyendo Spau más menos y Latinoamu copyright rica. La serie fue elogiada por su frescura, su humor y su mensaje positivo. Erkencikwa nos enseña más menos a que el amor verdadero se basa en la aceptación superíndice 3N, la confianza y el apoyo mutuo.
La serie nos recuerda que el amor no se trata de cambiar a la otra persona, sino de aceptarla tal como es. Y hablando de Can Yaman, regresando un poco al tema de las relaciones, vale la pena mencionar que las relaciones en la vida real de los actores turcos siempre generan un gran revuelo entre los fans. Aunque no vamos a meternos en chismes, es innegable que la vida personal de las estrellas influye en CU Superíndice 3 mo percibimos sus actuaciones en pantalla. La prensa del Corazu Superíndice 3N y las redes sociales amplifican cualquier rumor o especulación Superíndice 3N, generando un gran copyright entre el público. Bueno amigos, llegamos al final de este recorrido por algunas de las series turcas muy apasionantes y dramáticas. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo. Hemos visto ejemplos de amores imposibles, amores que nacen del odio, amores que superan las barreras sociales y amores que se enfrentan a los desafíos de la vida cotidiana. Hemos explorado la química en pantalla de Hande Eru Párrafo y Kerem Bursun en Senu con diéresis al Capm, y hemos reflexionado sobre CU Superíndice 3 mo sus personajes nos han hecho sentir intensamente. Pero recuerden, lo importante es apreciar su talento y su trabajo, sin caer en especulaciones ni chismes. Su capacidad para dar vida a personajes complejos y conmovedores es lo que realmente importa. Ahora, quiero saber su opinión Superíndice 3N, CU de estas series es su favorita. ¿QU Copyright otras series turcas les han robado el Corazu Superíndice 3N? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber QU Copyright piensan sobre estas historias que nos apasionan tanto. Vuestra participación Superíndice 3N es lo que da sentido a este espacio y me permite seguir explorando el fascinante mundo de las telenovelas turcas. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó Superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo sobre series turcas. Recuerden que su apoyo es fundamental para que yo pueda seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias por verme y nos vemos en el Superíndice 3 próximo vídeo. Adiós Superíndice 3S.